Hola a todas, a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Eva García, seguro que ya me conocéis de otros congresos y para mí es un gusto estar aquí hoy participando en el tercer congreso Benedicto Lust y la ponencia que voy a compartir es naturopatía aplicada en la naturaleza esencial. Vamos a hablar de energía, sutileza y vibración. Bueno, como me veis en la pantalla pequeñita, ahí está mi foto y aunque es cierto que mi formación es amplia y muchas veces me gusta dar pinceladas de otros caminos, otras vertientes, en este caso para mí es un profundo honor y lo he querido remarcar y además individualizar, presentarme como naturópata y además a mucha honra presidenta del Consejo de Naturópatas Colegiados de Aragón. ¿Por qué en esta ocasión para mí es tan importante presentarme como lo que soy, naturópata en mayúsculas? Pues porque este congreso que tiene lugar durante este fin de semana es una conmemoración a Benedicto Luz, que es el padre de la naturopatía, alguien que para nosotros es de mucha relevancia, mucha importancia y al cual le debemos que estemos aquí y ahora. Profunda honra y agradecimiento de poder estar participando en este evento. Y desde aquí doy inicio a hablar un poquito de lo que es la naturopatía aplicada en los campos de acción. Voy a ser muy breve, pero sí que para mí es importante remarcar como naturópata que para aplicar la naturopatía necesitamos estar con una formación muy amplia, larga, completa y además profunda y sobre todo acreditada. La naturopatía es una ciencia y los que la contemplamos nos hemos formado y nos manejamos desde ahí, tenemos que tener un conocimiento anatómico de lo que es el cuerpo y sus sistemas, de toda su fisiología, de cómo funciona el organismo, pudiendo reconocer sus alteraciones, trabajamos al servicio del establecimiento de la salud, de la mejora de la salud, de acompañar en la salud y de crear salud. Y para ello tenemos un método basado como es ciencia naturopática en el método científico, donde hay una praxeología metódica a través de la cual las terapias se pueden llevar a cabo. Terapias y técnicas siempre naturales. La fitoterapia, la base del conocimiento de las plantas y su aplicación, es una metodología de manejo y uso de productos de origen vegetal con una finalidad terapéutica de acompañar en la salud para prevenir, aliviar y mejorar estados de alteración con el objetivo, como he dicho, de mantener o preservar la salud. Todo lo que se conoce de la fitoterapia a través de las plantas, todo lo que es el herbolario, estamos hablando de esa parte tangible, visible, que se puede palpar, la raíz de la planta, los tallos, todas esas diferentes estructuras de una misma entidad herbal que a través de las cuales se han creado muchísimos fármacos, muchísimos remedios individuales, compuestos, para ayudar a crear armonía interna en nuestro cuerpo. Tenemos que ser conscientes de que la naturopatía y toda la naturaleza acompaña a que nosotros mismos, nuestro propio organismo, encuentre un estado de homeostasia y equilibrio para que por él mismo pueda ir restableciendo la salud que ha perdido o que se ha alterado. Esta creo que es la parte más fácil de comprender, más sencilla de poder ver, integrar y manejar. Pero independientemente
de estas partes más tangibles de nuestra técnica, de nuestro método, de nuestra ciencia naturopática, hay otra parte que habla de esencialidad, de aquello que quizá no es tangible, pero que también tiene sus propiedades y ayuda, acompaña y colabora a mantener la salud. Y para eso vamos a hablar de lo que es la naturaleza esencial. Esta frase que a mí me gusta, que recoge parte, porque realmente la esencialidad tiene un nivel de profundidad que a veces el querer describirlo a través de la palabra hablada, en lugar de acompañar a la comprensión, que es necesario, por supuesto, pero muchas veces se distorsiona el mensaje cuando hablamos de lo sutil, cuando hablamos de cosas más etéreas, más delicadas, más exquisitas. La esencia del hombre es la perfección intrínseca de una naturaleza procurada por el acto de ser coexistencial, por el simple, que no es simple, es una forma de definirlo, hecho de haber nacido, de estar vivos, de estar compartiendo existencia, de estar aquí en este momento, ya nuestra esencialidad nos hace exclusivos y diferentes unos de otros, aunque hay una parte que todos compartimos. Vamos a definirnos en este momento para poder tener un concepto como más clarificador y más concreto de que como entidad tenemos una parte que es biológica, todo lo que nuestra anatomía, toda nuestra fisiología, todas nuestras estructuras, todo lo que somos como cuerpo con todo su funcionamiento. Tenemos una parte social que es donde estamos aquí, no estamos solos, nosotros venimos desarrollándonos desde que nacemos a través de las relaciones que establecemos con el mundo, con el entorno, con nuestros seres queridos, con los no queridos. Pero independientemente de todo eso que construye nuestra personalidad y nos define como personitas, todos internamente tenemos una parte que es esencial, algo que es innato, que viene con nosotros, que tiene la tendencia a desarrollarse porque es una verdad interna que es integral, es pura, es auténtica, pero que también se distorsiona muchas veces por querer imitar modelos de otros que siempre consideramos incluso mejores. Entonces, es importante que aquí distingamos lo que es la personalidad, que es una parte también de nuestra esencia, porque es lo que somos, lo que de alguna forma nos hemos construido y nos da forma. Y luego está la esencialidad, que es aquello inimitable que nos es propio de manera genuina e innata, que muchas veces brota sin que seamos ni conscientes de ello. Quizá los demás pueden verlo, pero nosotros no, que es inmutable y que nos caracteriza y nos identifica, a cada uno con exclusividad. Para los que hayáis visto u oído o leído el libro del Principito, seguro que os sonará muchísimo esta frase porque es de ese libro. Y lo decía él, lo esencial es invisible a los ojos. La esencialidad del ser no se puede ver, no se puede tocar, no se puede palpar, pero sí que se puede percibir. Seguramente a ti también te habrá ocurrido que hay personas que independientemente de conocerlas o no, ya te transmiten esto que dices me da buena vibra. Pues es que la esencialidad tiene mucho que ver con esa vibra. Vamos a continuar, que seguro que lo entenderás. Igual que nosotros, que tenemos una parte genuina, inmutable, que se desarrolla, por supuesto, sobre todo cuando uno lo hace consciente y permite que tiene mucho que ver con nuestros dones, eso, que verdad, para lo que verdaderamente y de una manera intuitiva, involuntaria incluso, sale a florecer y sirve para otros.
sirve para la vida, sirve para el mundo. Simple por el hecho de ser lo que somos, sin ningún tipo de disfraz ni avalorio. Pertenece a nuestra pureza. Pues en la naturaleza pasa exactamente lo mismo. La naturaleza, como hemos dicho, además de esa parte física, que tenemos las raíces, el tallo, las hojas, las flores, también hay una parte muy sutil. La sutileza es esa parte de mayor exquisitez, de la suavidad, que acompaña mucho a la dulzura, de las formas más indefinidas, pero más ligeras, que hacen de alguna forma, sin grandes notas, más sensible y más bella la existencia. Cuando vamos por un campo y vemos esas flores, ¿verdad? Qué bonitas a la vista. Es una parte sensitiva, pero es física. Pero cuando empezamos a percibir esas sensaciones del paisaje al completo, ese aroma, la sencillez de una margarita, estamos entrando en contacto con cosas que son más indescriptibles, pero que las podemos percibir desde otros lugares diferentes. Estamos hablando de esa delicadeza, de esa sutileza. Energía, la energía que tienen las plantas, la energía lumínica, todos somos magnéticos y eléctricos, todos estamos en funcionamiento, la energía vital que nos da vida, eh, el trabajo que hacen de fotosíntesis las plantas, de esa energía vital que les alimenta, que les da vida, que les da aporte. Hablamos de esa parte energética que no es tangible, pero sabemos que existe, sabemos que está ahí. Y según cómo es la naturaleza de esa energía, también el porte que tienen los vegetales es distinto, es diferente. Y la tercera parte que define la esencialidad, hemos dicho sutileza, hemos dicho energía, y ahora hablamos de vibración y frecuencia, que volviendo a lo que estaba diciendo antes, es ese sentir con el que uno resuena desde esa parte intangible que es innata en nosotros mismos, que percibimos, que sabemos cuando en diferentes ambientes, diferentes personas, diferentes momentos, lo que percibimos y lamentablemente no siempre nos dejamos guiar por ello y deberíamos, estamos hablando de vibración y frecuencia. Y es que somos como una pila que tiene un voltaje, que emite unas ondas, nuestro campo energético, y depende de la calidad de esas ondas, vibran a una frecuencia de unas ondas más expansivas, más contractivas, más altas, más bajas. Energía, sutileza, vibración y frecuencia, los componentes de la esencialidad. Y por supuesto, cuando hablamos de estas partes más delicadas, más sutiles, más exquisitas de las plantas, obviamente nos estamos enfocando en las flores. Esas flores de diferentes colores, formas, que configuran el paisaje que habitamos y del que disfrutamos de una manera especial, dulce. Al final, la sutileza es lo que confiere la hermosura a los ambientes y las flores tienen esa peculiaridad, exquisita peculiaridad. Y de la misma forma que de las raíces extraemos sustancias, la misma raíz, el mismo tallo, y esto nos da unos usos terapéuticos y de remedios herbales con las flores, pero ya no con la parte que podemos ver de las flores, sino con esa parte intangible, energética y esencial
que también contienen, igual que nosotros, esa esencialidad innata y que a través de los elixires florales nos transmiten y nos aportan ciertas características que en un momento de desarmonía, a través de lo que ellos nos ofrecen, conseguimos equilibrio. Los elixires florales es la línea de remedios más sutil de la fitoterapia. No estamos hablando de que se ocupan de estructuras, de densidades del cuerpo físico. Si te das cuenta, estamos hablando de como unas capas o estratos de frecuencia, vibración y densidad que van desde el físico más tangible, como pueden ser el tallo, como pueden ser las raíces, vamos cambiando la vibración de más densidad a más sutileza hasta llegar al campo energético, donde absolutamente todo es sutil, etéreo, intangible. Y aquí es donde los elixires florales nos ofrecen sus propiedades. Y como decía, no solamente interaccionan, que también, pero no esencialmente, no especialmente y no definidamente en el cuerpo físico, sino en cómo vive la persona, en cómo siente la persona y cómo reacciona la persona ante diferentes estímulos. Estamos hablando del campo emocional, del sentir, de esa parte de nosotros que se puede disfrazar, pero que pertenece a nuestra identidad esencial. Vamos a entrar en un poquito de historia. Me parece interesante nombrar cómo en la antigüedad la curación se atribuía a propiedades mágicas, hechizos, incluso a la propia divinidad. No estoy hablando solamente de los brebajes que se hacían con plantas, que ya lo sabemos y esto es muy conocido, sino ya hacían uso de los elixires florales, de los que solamente tomaban la parte energética de las flores, la esencia de las flores. No estamos hablando en ningún momento de una parte física que se ingiere, sino una parte energética, que luego explicaré cómo, a través de un vehículo que lleva toda esa información de la flor hacia nosotros o hacia el ser al que va destinado, pues nos llega y hace su papel. Es un vehículo que en este caso es el agua. Los persas veían la enfermedad como que una persona estaba poseída, que estaba endemoniada. Y de hecho, para ellos la salud, la sanación devenía de expulsar a esos demonios del cuerpo. En Egipto, ya sabemos, los egipcios que eran mucho más sabios que nosotros. Pues la enfermedad era un desajuste y todos estos elixires florales iban encaminados a armonizar y curar esos desajustes. Ya estamos hablando ya de los egipcios que usaban los elixires para los desajustes emocionales. En todo momento estamos hablando de lo sutil, la emoción, lo tangible, lo interno, lo que no podemos tocar, lo que sí podemos sentir. En la India, el Ayurveda, y igual que la paciencia es la madre de todas las ciencias, el Ayurveda es la madre de todas las medicinas. Y en esta terapéutica las plantas tienen un papel esencial. Además de que estaba asociada cada flor, cada planta a diferentes deidades. Esa cultura tenían esa forma de exponer y de comprender la salud y los remedios. Seguimos avanzando al siglo VI antes de Cristo. Susruta, volvemos a la Ayurveda, describió ya más de 800 remedios asociados a las plantas. Hay mucha literatura de los romanos, de los griegos,
Y en Europa lo que más antigüedad se conoce, así más documentado, es del siglo XVI ya con Paracelso. Años más tarde, ya Hahnemann entendió la salud como un estado de armonía de realmente todo lo que somos. Somos cuerpo, por supuesto, qué duda cabe, es la parte más tangible que más vemos, en la que más nos reconocemos, pero somos emoción, somos sensación, somos pensamiento, somos esa parte esencial, esa parte espiritual, para algunos energética, para otros. Hahnemann, que es igual que hemos hablado que Benedicto Luz al inicio de esta ponencia y gracias a él estamos aquí y por él y en honra a él estamos aquí haciendo esta ponencia junto con el resto de mis colegas. Era el padre de es considerado el padre de la naturopatía. Hahnemann es de la homeopatía. Y los dos, tanto Paracelso como Hahnemann, representan lo que es el reconocimiento de esto que yo estoy hablando. Fueron los que dieron testimonio de ese campo de fuerzas sutiles, donde la enfermedad aparece en primera instancia. Me gustaría que te imaginaras como si alrededor de tu cuerpo tú llevaras puesto diferentes capas. Y la capa inferior es el cuerpo físico. Y encima pues nos ponemos, ¿vale? Una camiseta, encima de la camiseta una chaqueta, encima de la chaqueta me pongo mi abrigo y luego, bueno, podemos continuar a lo que quieras porque verdaderamente el campo sutil es muy amplio y conocemos muy poco. Nos queda mucho por aprender, mucho por descubrir. Pensamos, creemos de manera errónea, y esto ya se sabe y además está demostrado, que la enfermedad aparece en el cuerpo físico y es el cuerpo físico lo que hay que tratar. Sí, es cierto. Pero cuando el campo energético se trabaja, se evita, se previene que ciertas alteraciones desciendan y aterricen en el cuerpo físico, que es el último sustrato de manifestación. Por eso el malestar, la enfermedad, la alteración, donde último se manifiesta es en el cuerpo físico y donde primero se manifiesta es en el cuerpo sutil. Por eso no nos cansamos de insistir y de repetir, de hacerse cargo de las emociones, de hacerse cargo de lo que uno siente y resolverlo en uno mismo, evita que luego el cuerpo lo tenga que resolver por ti. Y cuando digo por ti, porque tú, vosotros me podéis decir, ¿cómo que el cuerpo lo tenga que resolver por mí? Yo no soy mi cuerpo. Sí, también eres tu cuerpo, pero eres tu cuerpo y mucho más. Cuando digo por ti, me estoy refiriendo a esa esencialidad que te habita en tu cuerpo físico, que eres tú, más allá del cuerpo, incluso más allá de las propias emociones, porque si tú te puedes hacer cargo de tus emociones es porque tienes la capacidad de coger la suficiente distancia con ellas para poderlas ver, poderlas mirar y poderlas resolver. Y todo aquello que puede ser visto en un segundo plano, ya no eres tú. Sí que es una parte de ti, pero ya no eres tú. Y esto es muy importante que lo sepas y que lo tengas claro, porque muchísimas veces nos identificamos tantísimo con aquello que estamos viviendo internamente que no encontramos espacio para coger la distancia suficiente y poder mirar desde diferentes ángulos, recoger toda la información y ver las cosas de una mirada más amplia. Cuando amplías la mirada, y para ello hay que coger distancia, las cosas, los eventos internos empiezan a
tomar otros matices, otros colores y la resolución empieza. Todo empieza en uno mismo. Siguiendo la historia que estaba aquí un poquito explicando, pasamos a... la historia es muy amplia también, pero no podemos estar aquí 5 horas explicando toda la trayectoria que hoy nos ha permitido estar aquí compartiendo lo que hemos aprendido y lo que sabemos. Entonces he elegido lo que para mí es más simbólico y más característico para este encuentro, y ahí tenemos a Rudolf Steiner, que es el fundador de la medicina antroposófica, que fue muy importante también el legado que nos ha dejado sobre el uso de las plantas a nivel energético, y volvemos a hablar de lo sutil. Y ya en el siglo XX tenemos a Edward Bach, que se enfocó directamente, íntegramente en la personalidad del enfermo. No solamente contemplaba la enfermedad. Cuando digo no solamente contemplaba la enfermedad, quiero decir no solamente la sintomatología física propia de la enfermedad, la que lo acompaña, ¿no? Sino la personalidad del enfermo. Y aquí empezó todo un legado que seguramente habéis oído todos o la mayoría hablar de las esencias de Bach, los remedios florales de Bach, que son 38, de un uso muy extendido, prácticamente casi todas las personas, si no han oído hablar, los han usado. ¿Qué son los remedios florales? Yo he puesto los remedios florales de Bach por consideración a él, a su persona, que es el que he traído y que es muy importante lo que nos dejó, pero verdaderamente las esencias florales son muchísimas, ¿no? Luego seguimos un poquito ampliando, pero ¿qué son los remedios florales? Pues son un conjunto de remedios que van más allá del cuerpo, de lo físico, y que se ocupan de ajustar, de armonizar, de equilibrar esos desajustes que internamente se dan, quizás sin darte cuenta, entre la mente y el cuerpo. ¿Y qué se usan para preparar estos remedios, o en qué se basan, además de todas las propiedades energéticas para su preparación, para que tengan esas propiedades? Pues habitualmente, y lo que siempre se hacía ya desde la antigüedad, era recoger en unos recipientes de muy puros, muy transparentes, de cristales. Incluso en aquellos tiempos pues usaban como una especie de cuencos hasta de piedra. La propia naturaleza nos ofrecía, ahora está todo mucho más adulterado, con agua de manantial. Recogían las hojas de las flores y las dejaban en maceración bajo los rayos del sol. Que aquí también quiero incluir, aunque no lo haya escrito, y de la luna. Lo masculino, el fuego, lo femenino, yin y yang en equilibrio. Y la tierra, que es de donde nacen las flores, las plantas, es su medio, su terreno, es la que les proporciona los alimentos. El aire, todos los nutrientes, el oxígeno. El sol, la vitalidad y la fuerza. Y el agua es el vehículo, como os decía antes, transmisor y portador de todas esas propiedades. No quiero entrar en las diluciones ni en la forma exacta en cómo se realizan los remedios, porque tendríamos para otra ponencia más. Y como va de esencialidad, no tanto de la mecánica, ¿no? Mm, Vamos a quedarnos con eso esencial. Porque la que os está hablando, a pesar de que lleva un larguísimo recorrido en la naturopatía y en otros caminos, pero que al final todo nos lleva al mismo, nos lleva a lo que somos.
a nuestra naturaleza. Os tengo que contar y compartir que era bastante escéptica y antes de mi recorrido profesional, a nivel personal, tuve encuentros con estas esencias. Y como os decía, de una manera un poco incrédula, decidí explorar qué ocurría con la dentición, por ejemplo, de mis hijos. Y fue sorprendente. Hablo de la dentición, hablo de muchísimos procesos y decidí aplicarlos en mí misma. Y es cierto que en mí misma quizá, como no había ningún desencadenante importante para decir necesito tomar, era un poco por ver cómo me sentía. Yo soy una persona muy sensible y sí que podía percibir cositas a nivel interno, pero sobre todo el aprendizaje me llegó a través de la observación del efecto en otros. Y continué usándolo en mis mascotas y me quedé tremendamente sorprendida. ¿Por qué traigo a este espacio nombrar a los bebés y nombrar a las mascotas? Porque generalmente los escépticos usamos el argumento de la sugestión. Yo creo el efecto placebo, yo creo que esto me va a hacer bien, yo me sugestiono, yo me lo creo y ya sabemos el poder que tienen las creencias, ¿no? Esto un adulto sí que lo puede manejar desde ahí, consciente o inconscientemente. Pero cuando hablamos de bebés y hablamos de mascotas, no hace falta que me expliquen que sepamos que no. Y esto es lo que dio la certeza absoluta que tenía que introducirme en este campo más sutil y tenía que conocer y profundizar más en él. Cuando empecé mi carrera profesional en la primera consulta, contaba con así como 60 esencias, las de Bach, por supuesto, pero unas cuantas más. Con los años fui ampliando y hoy en día trabajo con más de 500 esencias florales. Os puedo dar testimonio que trabajo con animales, incluso profesionales veterinarios. Hemos ahí compartido terapia con ellos de una manera muy satisfactoria. Os puedo dar testimonio de niños eh, que son las personas más sensibles y que tienen una reactividad más clara. Y tanto yo como sus familias estamos profundamente asombrados y agradecidos con los resultados. Una vez que, porque primero en mí, siempre en mí, desde mi experiencia personal, pude comprobar los efectos y estudiarlos, por supuesto los introduje en mi acompañamiento. Y estoy profundamente agradecida de haberlo hecho. Quería hacer este paréntesis para todas aquellas personas que, igual que me pasa a mí, seguro que sois muchos, quizá tenéis resistencias en creer en ciertos aspectos de, de los remedios, vamos a decirlo así, de las terapias que no son tangibles. Yo os invito a que os acerquéis a conocerlos y a comprobar por vosotros mismos. Obviamente, si yo decido que algo no me va a hacer ningún efecto, seguramente a no ser que estemos hablando de algún tipo de droga que sí que tenga alguna implicación interna más seria, más químico, más fuerte, pues será difícil porque tú mismo te estás oponiendo. Bueno, pues aún así te garantizo que funciona. Aquí he nombrado la enfermedad porque es algo que nos preocupa a todos. Todos queremos tener salud, todos nos cuidamos para tener salud. Vamos a empezar a entender la salud no solamente por la ausencia de enfermedad, hoy, perdón, la ausencia de salud es aquello que me otorga una dolencia física. No.
No, no, la salud, como hablábamos antes, está construida por muchos sustratos. La parte mental, cómo piensas, la parte emocional, cómo sientes, tus formas de comportarte y de manejarte en el mundo, todo ello te confiere una identidad que es la que se enferma. Entonces, hay que mirar más allá de la alteración y de la dolencia. ¿Cómo está esta patología, este desajuste afectando a esta persona? ¿Cuáles son sus necesidades? No aquellas que la enfermedad requiere, que sí, por supuesto, pero y aquellas que el ser que está habitando ese cuerpo enfermo necesita. ¿En qué punto nos hemos perdido y nos hemos olvidado de que no son enfermedades, son enfermos? Y la enfermedad hay que atenderla, sí, pero lo que nunca debemos desatender es a los enfermos. Y a través de esta pequeña exposición, donde quería dejar también mi pincelada de experiencia personal, porque creo que es necesaria para llegar a aquellos que todavía se resisten. He querido cerrar con esta diapositiva que al final explica desde mi sentir muy bien lo que son las esencias florales. Hay un mensajero en la flor, porque cada flor, igual que somos diferentes personas con esencialidades distintas, cada uno tenemos nuestro toque especial, cada uno tenemos aquello que nos hace diferentes, que es exclusivo, tenemos esa pequeña perla o gran perla, pequeña perla que ofrecer al mundo y además es algo que nadie más que tú puede ofrecer. Es tu esencialidad, es esa parte genuina de ti que solo a ti te pertenece, con la que has venido y la que tienes que entregar a la vida. Porque si dejas de hacerlo, nos estamos perdiendo algo que solo tú puedes darnos. Y a través del mensaje de las flores, que también cada una de ellas tiene una información energética que podemos verlas, podemos apreciarlas, incluso podemos intuirlas, pero su energía tiene algo maravilloso, es un regalo que nos dan para nosotros, para volver a esa parte esencial que nos permita ser lo que verdaderamente somos, sin miedo a ser juzgados, a no gustar lo suficiente, a no ser lo suficientemente buenos. A través de ese mensaje esencial que tiene cada flor, usando el agua como portador, porque el agua es un transmisor energético, a través del agua se transfiere la energía. El mensaje de la flor pasa al agua y establece como un puente arcoíris para llegar del color que sea necesario a cada corazón humano y animal, incluso vegetal, porque las mismas plantas, si tú usas esas esencias con tus flores, con tus plantas, se revitalizan, adquieren más de su propia belleza. No permitas perderte en la belleza del otro. Date el permiso para manifestarte en tu propia belleza. Muchas gracias. Aquí tenéis mis contactos, mi web, correo electrónico, estoy en Instagram, estoy en Facebook.
En Instagram más es una línea más emocional y en Facebook estoy más desde la pureza de la naturopatía, pero en ambos soy yo y estoy encantada de haber compartido contigo este espacio. Deseo que lo hayas disfrutado y que te sirva para conectar con eso que tú eres tan esencial.